Bien, pues saludos a todos. Vamos a conversar acerca de una película de 1987 dirigida por Brian De Palma que se llama Los Intocables de Elliot Ness. Una historia que se basa fundamentalmente en dos elementos previos, como son la novela, escrita entre otros por el propio Elliot Ness, y después una serie de los años 50 de la televisión estadounidense, que era blanco y negro, pasaban un montón de aventuras, y eso parece que caló en la mentalidad del estadounidense medio para que en los años 80 ameritara hacer una película. Sin ningún particular es de 1987. ¿Por qué es especial para ti? Bueno, hombre, a ver, parte de la base de que, primero, que es una película del año de mi nacimiento, es una película de 1987. Parte también de que, a mi juicio, es una de las mejores películas, películas de gángsters y de y referidas a, bueno, todo el tema de la mafia, el alcohol, o sea, los problemas que hubo con el alcohol con la prohibición en Estados Unidos. Hay muchas películas, hay muchas, muchas muy antiguas de los años 30, 40, de lo que pasaba en aquel momento en la actualidad. Pero, por ejemplo, Los Intocables a mí me parece una de las mejores porque trata un tema de muchos años atrás, y yo creo que lo trata de una manera muy, ¿cómo decirlo? Hombre, es muy Hollywood, es una película muy Hollywood, es una película que lo trata también con una perspectiva muy actual, pero es un tema que no se había a lo mejor llegado a tratar, no se había a lo mejor llegado a tratar tanto, el tema concreto de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 30, perdón, en los años 20. eh, y no se había llegado a tratar, yo creo que no se había llegado a tratar con esa perspectiva tan centrada en la ley, o sea, en la lucha contra la lucha un miembro del tesoro contra la mafia que dominaba en aquel momento el tráfico de alcohol en Chicago. Entonces, bueno, porque por ejemplo, pues puedes ver películas como por ejemplo, me saldrá ahora, ay, jolín, No sé a cuál te puedes el referir. golpe, Ah, el sí. golpe, no me venía el nombre ahora de la película y es total. 1973, Josh Hill. Sí, sí, sí. La película del golpe es una película que trata más o menos el mismo fenómeno de la prohibición, la mafia de tráfico de alcohol y de tráfico bueno, y de casinos, de juegos, de tal, pero la trata más desde una perspectiva del timador, del tipo tal. Y sin embargo, la de Elliot Ness es una película que la trata desde el punto de vista de los que luchaban contra esas mafias. La prohibición, o sea, la prohibición a fin de cuentas era más un tema era un tema moral, era un tema de moralidad. La enmienda a la ley Volstead se aprobó por un tema de moralidad, porque bueno, grupos de presión en aquella época, en los años 30 en Estados Unidos, en los años en la década de 1910, finales casi llegando a la década de los 20, fueron los que presionaron a los legisladores estadounidenses en aquel momento para aprobar una enmienda constitucional para impedir el consumo de alcohol, pero con una visión totalmente moral. Es decir, ellos culpaban al consumo de alcohol de todos los atropellos, de todas la criminalidad que se movía en Estados Unidos en aquella época, y consiguieron un gran apoyo social, sobre todo en los grupos más ultracatólicos de la sociedad, para bueno, aprobar esa prohibición, ¿no?, de consumo de alcohol, esa ley Volstead. Pues al final, la enmienda constitucional de la prohibición se demostró con el paso del tiempo que era
O sea, que era una cosa que no resolvía el problema, porque el problema era lo que era legal pasó a ser ilegal, es decir, pasó a ser clandestino, y por tanto pasó a ser controlado por los que se dedicaban a los negocios clandestinos, que eran precisamente la mafia. Entonces, bueno, a mí me parece que el punto de vista que trata la película de Elliot Ness, de Los Intocables, lo trata desde el punto de vista de los que luchaban en aquel momento contra esas prácticas mafiosas, o los que luchaban más contra los excesos de la mafia. Porque yo creo que hay una cosa que se ve en la película de Elliot Ness, que es la lucha de la ley contra lo que era ilegal en ese momento. Pero se ve en un trasfondo que incluso los que luchaban contra esa prohibición no estaban o sea, luchaban porque era su trabajo, pero no estaban convencidos de que eso fuera lo que fuera a solucionar el problema. A mí la verdad que me gusta mucho el punto de vista de esta película, porque es lo que te digo, la película del golpe, por ejemplo, comparativamente, trata el punto de vista del timador, o sea, de todo ese mundillo de los pequeños timos, o los timos incluso más grandes, y lo trata más desde el punto de vista del delincuente, porque vamos, se pone incluso en la película del golpe, pues se pone a ¿cómo se llamaba? Al personaje que hace Robert Shaw, que es el del mafioso, se lo pone incluso como que es la víctima de los timadores, ¿no? Y sin embargo, en la de Elliot Ness se ve claramente, además está muy claramente definido quién es el malo, que es Al Capone, quién es el culpable de todos los males de la sociedad en ese momento, que es Al Capone, la mafia controlada por Al Capone, y por contraposición en la otra, los héroes son los timadores, lo que por revancha, en teoría por una vamos a decir, por una sensación de justicia, porque habían matado a uno de los suyos, pues querían timar al responsable de aquella muerte para darle donde más le dolía, que era en la cartera, y sin embargo en esta ocasión el héroe o los héroes son el grupo de intocables, es decir, los policías, la gente, bueno, policías que no lo eran, los agentes del tesoro que intentaban pillar a Al Capone para meterlo entre rejas por el tema del contrabando de alcohol. Entonces, bueno, yo la verdad que es un punto de vista muy fresco para la época, sobre todo yo creo que en la época en la que se rodó la película, en los años 80, era un punto de vista muy diferente y muy fresco para abordar este tema, ¿no? También. Sí, es un punto interesante de recordar a la película de el año 1973, El Golpe, en tanto en cuanto es una película que es un tanto ambigua. Un tanto ambigua porque en teoría estamos hablando de los años 30, de la época sobre todo de la Gran Depresión, pero también puedes extrapolarlo a la idea de que está hablando del momento presente de la película, de los años 70, con lo cual caben las dos interpretaciones. Porque Sí, sí, sí. a comienzos de los 70 empezó una pequeña depresión en los Estados Unidos que se agudizó con la crisis del petróleo. Pero ciertamente luego hay otras películas que tienen algo que ver, como por ejemplo la de Camino a la Perdición del año 2002 o Enemigo Público del año 2007, que también habla de estos temas de los años 30, a pesar de que en el inicio de la película vemos a la mujer de Elliot Ness con el calendario y arranca la hoja del 14 de septiembre de 1930, que es el último año de los años 20. Los tristes años 20, porque digamos que en la historia real confluyeron un montón de elementos. Por ejemplo, esta manía que tienen los estadounidenses de cuando tienen un stock, en vez de guardarlo
cualquier otra cosa, lo venden. Por ejemplo, cuando estuvieron al final de la Primera Guerra Mundial, estas ametralladoras como la que tiene el personaje de George Stone, alias Giuseppe Petri, bueno, el personaje de Gary García tiene una de estas de tambor. Y estas eran muy típicas del ejército de Estados Unidos en Francia. Y cuando terminó, porque todo el mundo pensaba, bueno, la Primera Guerra Mundial, pues también en el 19 seguiremos un poquito más, porque estos alemanes no se van a rendir. Y como terminó, terminamos aquí el 11 de noviembre, es decir, mañana, 11 de noviembre de 1918. Bueno, tenían un stock de la leche. ¿Qué hicieron? Subasta pública. ¿Quién la compró? Los que luego serían mafiosos. Con lo cual, Exacto. vemos en un montón de películas ese ambiente de los años 20 con la típica ametralladora de tambor como típica de los gángsters, sobre todo en Chicago, en Nueva York. Con lo cual, ciertamente, ese elemento también está ahí de fondo. Estas circunstancias reales, porque has citado el ámbito de la prohibición. La Sí, prohibición, sí. ciertamente, hay quien dice, no, es que los americanos están locos, están borrachos ahí, y por eso había que prohibirles el alcohol. Sí, sí, sí. En paralelo, en Suecia hubo un movimiento exactamente el mismo para prohibir el alcohol en un país europeo. Sí, sí, Luego será sí. modélico por su aura mítica de la convivencia, en el ámbito de... Pues ahí fracasó, por muy poquito, pero fracasó. Por lo cual, ciertamente, les pudo haber pasado a los estadounidenses, pero también hubiera podido pasar en Europa. Claro, ese momento de moralina y de... Bueno, estas cosas que pasan. A ver, yo creo que estaban en una época en la que, como tú bien dices, o sea, estaban en la época post segunda, perdón, post Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial no hay que olvidar una cosa, y es, primero, que la Guerra Mundial devastó Europa. O sea, la segunda fue mucho más devastadora, pero la primera fue devastadora a nivel generacional, porque la Primera Guerra Mundial se llevó por delante una generación de jóvenes muy preparada, bueno, se venía del cambio de siglo, en el caso de Europa, pues se venía de una época, vamos a decir, gloriosa a nivel industrial, porque se venía la revolución industrial que empezó en los años, o sea, en 1830 en Inglaterra. Se empezó a extender por Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y se venía de eso, precisamente, de una época de grandes, o sea, de grandes avances tecnológicos, de grandes avances en la industria, también del surgimiento de los movimientos obreros y de muchas cuestiones. Aparte, en el caso de Europa también, en la década de 1870 terminó la guerra franco-prusiana. Y claro, a ver, desde 1870 prácticamente, en Europa se había vivido en paz, en una paz prácticamente absoluta, desde 1870 en adelante, hasta prácticamente 1914, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Eh, ¿Qué ocurre? Que también es verdad que, bueno, ahí, en Europa estaba el conflicto por el que se acabó desencadenando la guerra, que era, bueno, el imperialismo alemán frente al imperialismo británico, o sea, la monarquía, alemana, que a pesar de estar emparentada con la monarquía británica, después de la muerte de la reina Victoria, empezó a independizarse más de la... empezó a independizarse más, no, empezó a haber ya una desconexión entre las diferentes partes de la familia de la reina Victoria. Y claro, a ver, en Europa la situación de la guerra devastó el continente europeo, pero es que no nos podemos olvidar tampoco que Estados Unidos llegó tarde a esa guerra, vamos a decirlo así. Llegó en 1917, después del hundimiento de Lusitania, y prácticamente la guerra, vamos a decirlo, si no estaba decidida, estaba en vías de decisión. ¿Por qué? Porque Alemania estaba perdiendo la guerra
por cuestión económica, es decir, estaban mucho más, Reino Unido tenía el dominio del Imperio Británico, el poderío económico del Imperio Británico, y también el poderío en el refresco de tropas, es decir, Reino Unido recurría a sus colonias para conseguir combatientes para la guerra. Bueno, digamos que sintéticamente se puede resumir en tanto en cuanto después de la independencia de los Estados Unidos en 1776-1787 combatieron fundamentalmente dentro de su hemisferio, Claro. en el ámbito de la guerra civil un poquito más complicado, con la guerra de trincheras entre 1861 y 1865, pero sobre todo los estadounidenses desde la situación en 1812-1814 con la guerra con Canadá, por el norte ya no tenía problema. Luego México tampoco fuera un rival tan glorioso, lo podemos ver en el año 1815 precisamente con la toma de Columbus por parte de las tropas de Pancho Villa, que luego ameritará en el año siguiente que haya una expedición punitiva en la que el general Pershing irá 6 meses ahí a perseguirles. Estaba también un teniente llamado Patton, que luego le acompañará a Pershing a Europa. Y ciertamente, Estados Unidos había puesto un montón de dinero en el ámbito europeo para que los aliados ganaran, y si perdían no iba a recibir ese dinero, con lo cual, a pesar de no tener un ejército bien preparado, tuvo que ir. Lo mismo que cuando, haciendo el paralelismo, y que las cosas tienen su consecuencia lejana. En 1942, Dieppe, hubo el intento de invasión, fundamentalmente hecha por canadienses. Y dentro de los canadienses, fundamentalmente hecha por quebequeses. Con lo cual, ciertamente, el fallecimiento de un montón de gente de la flora innata del pueblo quebequés en el ámbito de Canadá tendrá su impacto luego cuando lleguen los años 80 y los intentos de independencia, porque será un rasgo de la espina que nos metieron los británicos y los anglófonos a la hora de... Con lo cual, ciertamente puedo entender de lo que quieres derivar es que después de la lucha, de la Primera Guerra Mundial, ese impacto derivó en el consumo de estupefacientes, y el más usual era el alcohol. Y evidentemente los puritanos, los moralinas, dijeron, lo mejor que podemos hacer es eliminarlo, como por ejemplo hubiera podido pasar en los años 70 y 80, sobre todo en los 80, en los 90, es decir, la culpa de la violencia es de los juegos y de las películas. Con rating más 18, con lo cual vamos a prohibirlos también. Fuera Nintendo, fuera Sega. Bueno, pues a ver, lo que vino... es un principio interesante, porque es la propia degradación de la sociedad que está ahí, y está en la película, la corrupción en ese libro de asientos donde habla de corte de justicia, comisarías de policía, que está, eso es una carcoma que está ya preparada, no es causa-efecto, pero está en el marco general para que, si luego le añades una prohibición que lo que hace es impedir, un liberal clásico diría, el mercado se regula por sí mismo porque el mercado son personas. Exacto, con lo cual no vas a prohibir nada porque estás incentivándolo, y además estás haciendo que ese servicio que antes se usaba libremente lo haga un ilegal. Es una mafia lo que estás incentivando. Claro, al final de lo que se trata en esto es la prohibición en tanto en cuanto no fue, en tanto en cuanto medida social, vamos a decirlo así, fue un absoluto fracaso. Se comprobó porque, vamos a ver, lo único que acabó pasando fue, primero, que se le dio poder al quitar la legalidad al producto, se le dio ese carácter de ilegalidad, de consumo clandestino, y entonces se crearon, bueno, las barberías, las barberías que tenían la puerta de atrás, la puerta trasera, que picabas y te abrían y dentro estaba la barra donde... Las pajarerías donde consumías alcohol. Todos los negocios tenían su trastienda. La trastienda era donde eran los bares clandestinos. ¿Qué ocurre?
como experimento social, vamos a decirlo así, porque pues, en el fondo cualquier medida social de este tipo pues es un experimento social, la ley Volstead y la prohibición fracasaron estrepitosamente. O sea, el consumo de alcohol en Estados Unidos no bajó durante toda la prohibición. Se hizo clandestino, se convirtió en algo clandestino, en una práctica clandestina, como en los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, fue las drogas, la drogadicción aquí en España, por ejemplo, o el tema de la heroína, el tema de la cocaína. A ver, todo lo que está prohibido, vamos a decirlo así, todo lo que está prohibido tiene ese aura de si está prohibido será por algo. O sea, si está prohibido, como que da ese morbo, vamos a decirlo así, porque en el fondo es un morbo. Estuvimos en un momento, y Fariña en la novela lo dice, valga este pequeñito spin-off, estuvimos en un momento en el que pudo haber, como en Colombia, clanes en Galicia. Sí, sí, sí. Y hubo un momento en el que Donosti, San Sebastián, era la ciudad con mayor ratio de drogas de Europa. Por eso te digo que al final el tema de la prohibición, el tema de cualquier, vamos a ver, culpar al alcohol en aquel momento de haber sido el origen, o sea, de que era el origen de la degradación social de la juventud, vamos a decir, o de la gente, o de la moral de la época, era algo que, bueno, funcionó. ¿Por qué? Porque hubo no hay que olvidar una cosa, no hay que olvidar que Estados Unidos, como país, en aquel momento, venía de una reconstrucción que había durado 30 años. Una reconstrucción que había empezado en 1865, había terminado en 1800, bueno, casi en 1890, por ahí. Cuando parecía que todo iba bien, que todo estaba más o menos arreglado, que ya no había guerras en el mundo, vamos a decirlo. Había guerras pequeñas en sitios muy alejados, pero ya no había guerras entre grandes potencias, como fue la guerra franco-prusiana o como fue la guerra hispano-estadounidense en 1898, o como fueron las guerras la guerra... bueno, las guerras de Crimea, contra el Imperio Ruso, no había esas guerras ya entre grandes potencias. Lo que había eran pequeñas guerras territoriales en países muy alejados. Entonces, había esa sensación de paz, de tranquilidad, de nos podemos dedicar a los negocios, nos podemos dedicar al tal. Y hay que reconocer una cosa, y es que la Primera Guerra Mundial truncó completamente esa sensación de libertad, de tranquilidad, de que el mundo estaba ya en una época más avanzada. Y es inevitable también pensar que mucha gente, o sea, que primero, lo que te comentaba, el continente europeo quedó devastado, pero no solo territorialmente, no solo tal, sino a nivel social quedó devastado porque la gente joven que tuvo, o sea, los soldados, la gente que se tuvo que ir a combatir en esa guerra, franceses, italianos, alemanes, británicos, todos los países, austrohúngaros, todos los países de Europa que estaban en guerra y que tenían tropas en la guerra, eran gente joven, guerras además, una guerra de trincheras, una guerra muy dura en la que se lanzaban divisiones enteras para conquistar metros de terreno. Pues un poco lo que está pasando, por ejemplo, también ahora mucho con la guerra de Ucrania y de la guerra en Ucrania. Es que eran los de Rusia en Bakhmut, que se están pegando como si eso fuera Berlín. Sí. Es que son cosas, a ver, no hay que olvidar una cuestión, y es que destruir una generación en una guerra, es un coste no solo a nivel poblacional, no solo a nivel político, sino también a nivel económico, sino a nivel social. Es una devastación absoluta, porque también lo que pasó fue que no se supo planificar bien la posguerra, porque en el momento en que la guerra terminó, todos los excombatientes que regresaron a Estados Unidos sí recibieron todos los homenajes del mundo.
recibieron todas las o sea, todos los reconocimientos y fiestas y tal del mundo. Pero terminaban las fiestas por la victoria, vamos a decirlo así, terminaban las fiestas y el champán y las celebraciones, y lo que quedaba era gente que había tenido que interrumpir sus estudios, que había tenido que interrumpir su vida, que había tenido que interrumpir su trayectoria vital para ir a una guerra, que habían venido en muchísimos casos mutilados de guerra, la mayoría de ellos, que sí que se les daba un cierto reconocimiento como veteranos de guerra, pero ese reconocimiento no era el de facilidades para conseguir empleos, no era el de una pensión que te complementase el sueldo, era un reconocimiento más diplomático, vamos a decirlo de alguna manera, y militar, con medallas, que un reconocimiento a nivel social de que te habías batido el cobre por la libertad, te habías batido el cobre por tu propio país. Eso se corrigió, eso en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Estados Unidos en concreto, sí se corrigió, porque creo que aprendieron mucho de la experiencia de la Primera Guerra Mundial en el sentido del trato hacia el veterano de guerra. Y yo creo que en la Más o Segunda Guerra menos Mundial porque tienes ahí la película Los mejores años de nuestra vida, 1945, también, con Wilder, que es más o menos una revisión también de La señora Miniver, que es una película ya en medio de la guerra de 1942, que habla de estos temas más cercanos a la familia, el impacto en la guerra, concretamente en Nueva York, que tienes el Arco de Triunfo, bueno, cerca de Central Park, y es de la Primera Guerra Mundial, pero ciertamente en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos entró sin haber sido una guerra popular, la gente no estaba muy al tanto, ¿no? Hasta el punto de que precisamente utilizaron el Lusitania como efecto de cobertura, porque era la única forma de que la gente más o menos dijera, bueno, tenemos que ir para allí. En la segunda es distinto, tardaron 2 años, pero al final convencieron a la gente, y cuando entran en la guerra es porque están convencidos de que hay que ir a ganar. Sí, sí, sí. Aún así, hubo aquellos problemas, no tanto como en El regreso, aquella película de John Boyd, y hay otras muchas de El regreso de Vietnam, que eso ya es otra harina, pero ciertamente en el ámbito de la Primera Guerra Mundial podemos entender ciertamente, como comentas, esta situación de los mutilados, porque ciertamente el que muere ha muerto, pero mutilados por gas cloro o por otro tipo de elementos químicos, biológicos que se enfrentaron en el frente occidental. Ciertamente la gripe española, mal llamada, que tuvo más impacto en las tropas estadounidenses que las balas alemanas, lo cual ciertamente pudo generar un caldo cultivo de dificultades, pero también la crisis de 1929, la crisis económica también, porque estamos hablando de la película del 14. Pero esa ya fue bastante más posterior. También incide en el momento de la película, cuando, por ejemplo, digamos que es una película interesante porque va transitando por diversas estancias que en buena medida se pueden entender como parte de tramas que habían ameritado capítulos aparte dentro de una serie. Pero aquí se ven compactadas un poco como, digamos, Excalibur. Excalibur, la película de Burman de 1981, mete todos los mitos de la familia artúrica dentro de una misma película, cosa que también habrían ameritado capítulos aparte, porque bueno, habla de un montón de elementos. Pues aquí, ciertamente, cuando vemos esa situación en la que entramos con la visión de Al Capone desde arriba, con la toalla encima, y empieza con los periodistas de la violencia aquí en Chicago, es usted el que la hace. Claro, bueno, pues es que ahí tenemos una situación en la que dice, no, la violencia yo no la hago porque sería mal negocio. Y después vemos una situación debajo de un puente elevado donde va el metro. Y debajo pues vemos un negocio que es de lavandería, pero también tiene su barrita de bar, evidentemente no dando bebidas alcohólicas, dando otro tipo de bebidas a los que están esperando para la lavandería. Y evidentemente vemos a esa muchacha que sale del fondo, que va a recorrer la calle, a recoger no sé qué es, una tarterita de metal. Y le dice, no, aquí, no a la niña, sino
el Sí, sí, Frank sí. Nitti, que está digo, acompañante del tipo Exacto, de exacto, Capone, sí, sí, sí. aquí la cerveza tienes que comprarme la cerveza. Y le dice, no, no, hombre, no, y además es malísima. No, 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 aquí no estamos hablando de si es buena o mala, sino que tú tienes que comprarla. Claro. Con lo cual, A ver, es... ciertamente, ahí es cuando ves Ujú. esa situación en la que, bueno, ya en ese mismo negocio han tenido que reconvertirse precisamente por la crisis económica. Lo que Sí, habría sí, sí. sido un bar típico ha tenido Sí, que sí, sí. multiemplearse, una En lavandería por una aquí, lavandería, exacto, con sí, lo sí, cual sí, sí. ciertamente ahí ves el fresco de la propia historia, del A ver, momento. hay que pensar que la película de Los Intocables trata precisamente del final de la prohibición. Está ambientada en el final de la prohibición, está ambientada en los años 30. No, o sea, ya en 1930. Pero no hay que olvidar que la prohibición empezó en 1919. La ley Volstead se aprobó en 1919. La Bueno, ratificaron los estados entre... técnicamente, por ser apurado, la desratificación se produce con Roosevelt, Sí, exacto. A ver, es el decir, en el tema año es, 33. claro, pero el tema es, la película en sí o sea, el periodo de aplicación de la prohibición en Estados Unidos fue en el año 1918, me parece que se aprobó la enmienda, entre el año, no, a finales del 18, primeros del 19, luego se fue ratificando por parte de los estados, no hay que olvidar que es una enmienda constitucional, o sea, una enmienda a la Constitución de Sí, los y que Estados solamente Unidos, entra en vigor cuando cuando la la ratifican mitad los más uno. dos tercios de los estados. Entonces, el periodo de ratificación normalmente suele durar, en muchos casos, bueno, en el caso general, suelen durar un periodo de aproximadamente unos 18 meses porque se va sometiendo a a las diferentes legislaturas de los estados, se somete a la vez, pero es verdad que cada una tiene sus ritmos y bueno, al final el proceso acaba siendo una ratificación con el tiempo. Hay algunas que se ratificaron mucho más rápido, otras se ratificaron mucho más lentamente, otras están todavía que no se han llegado a ratificar porque todavía faltan estados por aprobar. Hay enmiendas constitucionales que se han votado ya en el Congreso que están todavía a día de hoy pendientes de ratificar porque no han llegado al número de estados que las necesario para que fueran ratificadas. Algunas de ellas ya han perdido completamente el objeto que se habían marcado en un primer momento. Pero es que el caso de la ley, o sea, el caso de la prohibición de la ley Volstead fue muy significativo porque es que ha sido el claro ejemplo de lo que hablamos en otro conversatorio una vez, de cómo una modificación constitucional para resolver un problema cotidiano de la sociedad que era bueno, algo que no era realmente un problema per se, sino que determinados grupos de presión quisieron convertir en el problema para que se tomasen medidas contra ese hecho en concreto y cómo eso supone muchas veces un error de concepto de no podemos meter en la Constitución cuestiones que limiten los derechos individuales, porque al final es lo que hablamos, el alcohol siguió circulando un en el mundo clandestino. Y al final es que es una cuestión clara. Ellos pensaron durante los primeros años de la prohibición, 1920, 1921, 1922, pensaron los legisladores que habían descubierto vamos a decir, la piedra filosofal de la política, es decir, habían aprobado una prohibición y parece que la gente lo estaba respetando y que todo el mundo era súper responsable, no se emborrachaba, llegaba a su casa tranquilo, llegaba a su casa tal, y era la mayor mentira de la historia porque toda la gente seguía bebiendo en los bares y tal. ¿Qué pasa? Que ya no era público, es decir, habían ocultado el problema seguía existiendo, pero lo habían ocultado de la vista de la calle. Y, y se acabó viendo con el paso de bueno, la década de los años 20, para mí yo siempre la voy a llamar los felices años 20 porque me gusta la expresión, porque es verdad, o sea, ¿por qué eran los felices años 20? Primero, Estados Unidos no había quedado tan tocado a nivel económico por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, con lo cual pudo continuar y tampoco, a ver, el intervalo de tiempo que estuvieron en guerra Estados Unidos pues fue un año, desde que se entraron a la guerra hasta que se terminó la Primera Guerra Mundial, con lo cual
Estados Unidos no quedó tocado económicamente por la Primera Guerra Mundial, a diferencia de Europa, donde Alemania, pues bueno, entre las indemnizaciones de guerra y tal, hundieron el poderío económico alemán y dejaron a Alemania, vamos a decirlo así, en paños menores. Y la Y, sin, propaganda. y la propaganda, bueno, sí, Porque sí. es importante el personaje de Al Capone en esta película. Claro, a eso voy, que realmente Estados Unidos, los felices años 20 eran felices, ¿por qué? Porque la economía seguía bollante, no había sufrido grandes impactos por la guerra mundial, existía ese consumo ilícito de alcohol, es decir, la gente no había dejado de beber alcohol, lo bebía a escondidas. ¿Qué acaba pasando? Que realmente era una o sea, los legisladores en Estados Unidos pensaron que habían descubierto la panacea y realmente habían ocultado un problema que acabó creando otro, que fue al haber convertido el alcohol en algo clandestino, lo habían impulsado a un sector que no respetaba las normas, no respetaba las leyes, que era la mafia, a hacerse con el control de ese mercado. Entonces, al final, toda la criminalidad de los años 20 en Estados Unidos, a nivel de eso, de mafias, tiroteos, enemigos públicos, por decir tal, todo eso era producto de esa prohibición. Y es verdad, y hay que reconocer una cuestión, y era que ciertas criminalidades, ciertos tipos de criminalidad descendieron en Estados Unidos. Eso no se puede obviar que el efecto de la prohibición, el efecto que pretendían conseguir, no lo consiguieron, pero sí que es verdad que un poco de efecto, sí, o sea, un poco de efecto sobre pequeños crímenes que se cometían por eso, pues asaltos a licorerías o cosas así, evidentemente descendieron a cero porque ya no existían las licorerías como tales. Maridos que llegaban a sus casas borrachos como cubas y luego al día siguiente no iban a trabajar, o que llegaban borrachos al trabajo, pues evidentemente ya no se producía tanto o tan evidentemente, pero sí que es verdad que existía el consumo, el alcohol circulaba libremente dentro de la clandestinidad, con lo cual a mí es lo que vengo a decirte, que realmente es lo que comentabas, la película de Eliot Ness parte en un momento en el que ya la prohibición había estado en vigor ya prácticamente 10 años y se había visto que no se había conseguido erradicar el problema, sino que el problema seguía ahí. Pero había un choque importante, que es el de la legitimidad versus la legalidad, que está de fondo, latente en la película. Porque de un lado tenemos a la policía de Chicago que, digamos que oculta la ilegitimidad de la norma, porque durante esos 10 años la gente se la ha pasado por el pito del sereno y en trastiendas, en bares clandestinos, ha estado bebiendo. Incluso los propios policías. Y eso se ve en la propia película, en el que el señor Jimmy Malone tiene su botellita dentro del horno. Y luego el personaje de Oscar Wallace, el personaje de Masty Smith, cuando dispara al barril en la frontera con Canadá, se ve un chorrito ahí de... un traguito, sí. Hace no me ve nadie, toma un traguito de alcohol. Pero por el otro lado está el tema de la legalidad, está el imperio de la ley. La ley debe de ser observada porque está construida por hombres elegidos. Y eso, evidentemente, es el marco regulatorio. Tú no puedes elegir qué ley te gusta más o menos. Esto no puede ser una anarquía donde hoy por la mañana me despierto y la ley del tráfico no me la voy a cumplir. Me la voy a saltar porque es que no me gusta, me parece injusta. Esto de carne por puntos, o por ejemplo ahora, vale, es obligatorio llevar la mascarilla todavía en el transporte público. En transporte público. Lo cual es absurdo porque estás corriendo el riesgo precisamente de la ley, esta misma ley, la ley Volstead. Sí. Digamos que la gente fíjate no percibe el peligro, con lo cual empieza a pensar en la ilegitimidad del asunto. Con lo cual, voy a contarte algo. En ese choque hay una dificultad de fondo. Voy a contarte algo, y es en base a esto último que acabas de comentar con el tema de la mascarilla. Verás, el tema de la mascarilla, que nos está pasando ahora con el tema del transporte, que se están resistiendo tanto a eliminar la mascarilla en el transporte público,
tú te das cuenta, yo me he dado cuenta de una cosa, últimamente he viajado un poco más en transporte público y me he dado cuenta de una cosa. La gente joven, sobre todo la gente joven, la gente mayor, bueno, pues es más respetuosa con el tema de que hay que llevar mascarilla. Yo la llevo, yo me la pongo, si subo al tren y me la pongo, y es verdad. Pero la gente mayor, o sea, la gente joven, la lleva, pero no la lleva puesta, la baja en el transporte público. Eso es para ellos un acto, yo creo que, a ver, igual lo hacen consciente o inconscientemente, o simplemente es una cuestión de que se sienten más cómodos, de que mientras no me llamen la atención no me la subo, ya está. Pero es ese acto de rebeldía, de decir, me vas a decir tú a mí lo que me tengo que poner, o sea, si tengo que ponerme mascarilla o no. Es que no nos damos cuenta de una cuestión, y es, se pretenden muchas veces cuando se aprueban normas, se pretende muchas veces controlar lo incontrolable, que es el libre albedrío. Es el libre albedrío de la gente para decidir decidir cuál es su derecho, bueno, no su derecho, decidir si quiere cumplir unas normas o no. Y no hay que olvidar una cuestión, no hay que olvidar una cuestión. Cuando una norma es justa, es proporcionada, está bien, o sea, está bien elaborada y bien tomada una decisión, una tal, lo normal es que tu propia moralidad, la propia moralidad de las personas, invite a acatarla. Mientras que cuando una norma, como es el caso de las mascarillas en el transporte, se considera ya algo excesivo, extemporáneo, algo que el que quiera que la lleve y el que no quiera que no la lleve, porque esa es la sensación real que hay en la sociedad. Yo considero que me debo proteger y me protejo, o yo tengo miedo a coger el virus y me protejo, o tal. Cada uno tiene sus motivos. Sí, que es Pero una lo que no puedes... lección, que es una lección que hemos aprendido, en teoría, de lo que hacían en Corea, en Japón, que el que se sentía mal era el que se ponía la mascarilla por él y por los demás. Pero ciertamente, como ibas a decir, lo que no se puede hacer es que la ley la utilices estirando el chicle, porque la ley tiene que ser medida, sobre todo cuando infiere comportamientos sociales, porque si no corres el riesgo de que la gente perciba que determinada ley es injusta, es ilegal para su parámetro moral y por lo tanto estás abriendo la posibilidad de que a que se la salten, a que la cuestionen, se la salten, protesten por ello, etcétera. El gobernante no se da cuenta de que la legislación no se puede hacer a base de ocurrencia o a base de momento. La legislación tiene que estar muy meditada. Y cuando se trata de restringir derechos o de obligar a una persona a cumplir determinadas normas, vamos a ver, y pongo un ejemplo. ¿Alguien cuestiona la legitimidad de la ley de circulación, de tráfico o de tal? No, es una ley que es necesaria. ¿Por qué? Porque hay que regular la circulación del tráfico. Es una ley que tiene cosas, y eso sí que hay que reconocerlo, que hay cosas que están excesivamente o sea, excesivamente, vamos a decir, reguladas o penalizadas o lo que sea, y hay cosas que a lo mejor deberían hacer más hincapié y no se hace tanto, se deja un poco más al libre albedrío de lo que es la circulación, pero es que no hay que olvidar una cuestión. En el caso de la circulación de vehículos, pues es evidente, hay que establecer quién tiene la responsabilidad en caso de un accidente, quién tiene la preferencia en caso de que porque hay que conciliar los derechos de los peatones con los derechos del que circula en coche, con los del que circula en moto o con los del que circula en patinete, que ahora mismo está habiendo ese debate de hay que regular o no hay que regular los patinetes, los medios de movilidad, o sea, los transportes individuales, es decir, los medios de movilidad personal. Claro que hay que regularlos de alguna manera, hay que regularlos de tal manera que no impidas su utilización, que la favorezcas, porque además son unos medios que son bastante buenos sobre todo para las personas individuales, porque descontaminan, o sea, que retiran muchos coches de la carretera, pero por ejemplo, lo que no se puede hacer tampoco es pasarse de frenada con las regulaciones, porque al final por exceso de regulación puedes acabar convirtiendo algo que no era un problema
y que no era algo que causara una tal en un conflicto social Ya. latente o evidente. La ley Volstead fue lo que hizo. La ley de la prohibición fue lo que hizo. Convertir algo que no era realmente un problema, era un problema en algunos momentos, pero no era realmente un problema social grave que estuviera hundiendo a la sociedad. No, era simplemente una cuestión de moralidad, de ideas, de considerar algo como causa de los problemas cuando no lo era. Y al final, por un exceso de regulación, es decir, por querer prohibir el consumo y eliminarlo y tal, al final crearon un problema mucho mayor, que fue el tráfico, la mafia, el contrabando, el tema tal. Sí, Entonces, bueno. ciertamente. Ciertamente sería como en el tema de los patinetes eléctricos, ponernos a... Venga, vamos a sacar un carnet para que tengan que aprobarlo si quieren usarlo. Les vamos a poner un código de circulación especial y luego van a tener que contratar un seguro para utilizar este cacharro. Vale, fantástico. Entonces es como coger un coche o una moto de estas de alta cilindrada, con lo cual va a cogerlo tu abuela directamente. Con lo cual, ciertamente, ya estás teniendo un problema. En el ámbito de la regulación de el alcohol, evidentemente, es lo que has venido comentando respecto a la moralidad de la gente veía en el alcohol un tema pecaminoso, una sociedad muy cristiana, muy beata, lo cual es curioso porque contrasta con una situación que estaba en las farmacias desde el comienzo del siglo XX en Estados Unidos, como era la venta de la cocaína Sí, sí, sí. y opiáceos, libremente, como si fuera algo bonito. Hasta hay quien dice que la Coca-Cola, lo de coca, es por esta, Porque llevaba coca. que Sí, sí, era sí. la parte importante de la fórmula mágica. Lo cual ciertamente es alucinante porque una cosa está socialmente aceptada y creo que es bastante más grave estos opiáceos, la cocaína y todo esto, que prohibir También el tema porque del no se, a alcohol. ver, también porque en aquella época no se abusaba de ello Y y porque no estaba se. socialmente aceptado una cosa y no la otra. Lo cual No, pero aparte, ciertamente... no, pero aparte también es eso. En aquella época no había tanto abuso de la sustancia. No era como, por ejemplo, pasó en los años 90 que perdón, en los años 90, en los años 80 del siglo pasado aquí en España, en los años 70 en otros países, en los que hubo un exceso, o sea, hubo un boom de consumo de estupefacientes. Además, en muchos casos no era el propio estupefaciente, era los productos que lo adulteraban, porque muchas Sí, veces. pero había un problema que hila precisamente en los años 80 en Estados Unidos, hila con este ámbito de los años 20, que es en que en la época reaganiana iban en contra del consumidor. Ponían el foco en el consumidor, cuando el consumidor es víctima también, a la hora de establecer el marco general. Sí, Porque si estableces la subversión y dices que el que consume es la causa, sí. entonces estás olvidándote de las razones por las que utiliza ese producto y quién le suministra ese producto. Claro, 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 claro. Que No, al ciertamente en los final, años 20 había algunas bañeras que se hacía licor en casa, lo cual sí, sí, ciertamente... sí. Ah, Pero ciertamente también puedes tener esa idea de que el alcohol, al estar prohibido, sube el precio, por lo cual es caro. Caro en claro, parte porque es más difícil traerlo y caro también porque hay que acompañarlo de sobornos a las autoridades para que permitan que exista. claro, 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 Por sí, sí, eso, sí. el tema de la vinculación entre legitimidad y legalidad que vemos en la película. A Vamos a ver, el sumergirnos alcohol, en la propia película sí, sí, sí. porque es una película de Brian De Palma en donde Ujú, lo importante es la imagen, pero también la música es muy importante en esta película. La banda sonora de ujú, Ennio Morricone en todos sus sí, temas, que van separando los espacios, los propios instrumentos, a la hora de establecer el marco de los intocables, del marco mm, familiar, de Elliot en su casa, de los malos, sobre todo en el hotel donde vive Al Capone, con lo cual ciertamente es muy importante y además señala, incluso con su ausencia, momentos importantes de la película. Son 5 actores los principales, 4 de ujú. los buenos, los 4 de Elliot Ness, y está Al Capone, que está interpretado por Robert De Niro, que iba a ser, Así. curiosamente, alguien se lo imagina a Bob Hoskins como Al Capone, yo creo que no, porque digamos que tiene un carácter más afable, más de bonachón, pero bueno, pusieron a Robert De Niro
que está bastante bien porque tiene una cara más o menos, no sé, seguro que has visto alguna imagen de Al Capone en No, 1930. vamos, y es que además Tiene una ha cara sido, redonda, cara pan, tortilla yo italiana. creo que de todas las caracterizaciones que ha habido en el cine del personaje de Al Capone, es la más, no voy a decir fiel a la realidad, porque eso no se puede saber tampoco, pero sí que es la más, la más retiniana de todas, porque es que además es eh, la cara de Robert De Niro, bueno, el cuerpo Al Capone, todo el mundo que lo ha visto en esas fotos, pues es ese típico perfil, italoamericano, tal, Sí, Robert De Niro llevado. adquirió 12 kilos para poder Sí, sí, interpretarlo. sí, es que la verdad que a mí me parece un papelazo, una interpretación espectacular, espectacular de Robert De Niro. A ver, Robert De Niro es un gran actor, es un actor que ha sido capaz de caracterizar personajes muy diversos, pero la caracterización, por ejemplo, que hizo de Capone en Los Intocables, a mí me parece, vamos, me parece de las mejores caracterizaciones que se puede hacer de un personaje mafioso. Comparativamente, podemos ver el personaje de Marlon Brando, en El Padrino, de Mario Puzo. Lo Eh, cual es eh, curioso y pintoresco porque el mismo personaje obtuvo 2 Oscars. sí, sí, sí. El papel senior, que se lo llevó Marlon Brando en la primera, en 1972, que es Sí, sí, curioso sí. porque tenemos precisamente El Padrino 1, 1972. 1973 ganó la película El Golpe, Sí, y sí, luego en sí. 1974 tenemos El Padrino 2, en el que Robert De Niro, haciendo de Vito Corleone, joven, Sí, gana también el Oscar, con lo cual sí, ciertamente sí, sí. es curioso. Es algo que no pasará hasta que Heath Ledger gane el Oscar por Joker, y después Joaquín Phoenix, interpretando también al Joker, gane también su Oscar. Lo cual Sí, sí, sí. ciertamente nos lleva a esa situación en la que el actor Robert De Niro, que había hecho un gran papel en Taxi Driver 1976, Jake LaMotta en El Toro Salvaje 1980, era un actor ya más o menos consolidado, pero en otro lado también tenemos una situación en la que bueno, iba a haber hecho el papel de leonés pues hasta Harrison Ford, Michael Douglas también, se lo ofrecieron a un montón de gente y al final acabó haciéndolo un tipo no muy conocido, que era el señor Kevin Costner. Luego, posteriormente, después de la película de Bailando con Lobos, Robin Hood, incluso en España hubo gente que de nombre le puso Kevin Costner. Kevin Costner a los Hubo hijos. alguno que Sí, le puso Kevin Costner de Jesús, os lo sí, sí, sí. maravilloso y muy bonito. Pues al final, este personaje, que parecía un poco, digamos que buena persona, que era lo que querían que hiciera. Y tenemos también luego, evidentemente, a Sean Connery, que había sido James Bond, pero también quería ser más cosas, haciendo el papel de Jimmy Malone, el policía Sí, veterano. Tenemos a Charles Martin Smith, que hace el papel de el supuesto contable sí, del tesoro, que en teoría va a buscarle ahí las cosas a la declaración de renta sí, sí, sí. del propio Capone, sí. Elionés. No, en principio este Elionés le van a preguntar a él. Y dice, Sí, bueno, sí, ¿tú sí. tienes chapa? Bueno, ven para acá, que es lo que le dice Malón. Y tenemos la búsqueda de un tercer miembro, en principio tercero porque el último es el personaje de Oscar Wallace, Sí. bueno, pues que es el personaje de em, George Malone, no, de George Stone, me equivoqué un Sí, montón con Stone, esto, sí, sí, que es el Stone. personaje de Andy García, que bueno, pues hay dos elementos curiosos que dejo aquí antes de poder profundizar en lo que es la trama y todo esto. Andy García tiene un problema doble con una serie de tramas. Dos películas que le dejaron votando la posibilidad de una película en solitario con él de protagonista y no se la dieron nunca. Una clarísima es El Padrino 4, porque Sí. cuando termina El Padrino 3 es el momento en el que de Al Pacino le puede dejar el manto de la familia a Ah, Andy García, que está ahí, que está en capilla, como se diría, sí, sí, sí. y le dice, no, 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 ya la 4 no vamos a hacerla porque ya la 3 hemos tenido problemas. Y aquí al final, cuando se produce ese intercambio de las llaves entre Eliot Ness y George Stone, Sí. digamos que es como un juramento
de sangre, como el que ha hecho en la iglesia el propio Malone con Elliot Ness. Sí, Con lo sí, cual sí. es un momento en el que podría haber habido una película spin-off, ahora la habría seguro, con Seguro. unas aventuras del señor Stone, Ujú, teniendo sus aventuras respecto a precisamente la propia organización de Capone sin Capone, con Frank ujú. Nitti, a pesar de que hay un problema en el Lo que que de pasa la que... realidad, porque al final le tira Elliot Ness por el hueco de la escalera que sería la ventana por ahí, y cae en el coche. Claro, en la realidad verdadera, Nitti muere en el 43. Sí, sí, sí. Con lo cual, evidentemente, es un cambio de la historia auténtica y digamos que Es evidente también para darle un poco, yo creo que también para darle un poco de teatralidad y sí, espectacularidad un Frank Nitti interpretado al... por Billy Drago, que en los años 80-90 pues tuvo otras participaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo a Billy Drago en aquella invasión USA que hizo el bueno de Chuck Norris. Sí, a ver, la verdad que hay que reconocer que el elenco de Los Intocables es un elenco de primera categoría, o sea, hay que reconocerlo, porque, bueno, primeros espadas de Hollywood. Robert De Niro es un primer espada de Hollywood. Kevin Costner en aquella época estaba en un momento dulce porque estaba empezando a tener grandes éxitos. Luego llegó la década de los 90 y empezó a tener grandes fracasos, vamos a decirlo así. Sobre todo fracasos de taquilla, porque por ejemplo yo películas que ha hecho Kevin Costner de los años 90, a ver, esto es lo típico, Waterworld o The Postman, todas esas dos películas en concreto que se consideraron y fueron realmente grandes fracasos de taquilla, sin embargo son películas que viéndolas desde una óptica de la historia en sí, de lo que cuentan, del argumento de la película, eh, les puede sacar bastante, se le podía haber sacado bastante más jugo. Yo creo que el problema que tuvieron con The Postman, por un lado, y con Waterworld por el otro, fue a lo mejor el querer alargarlas demasiado. El querer, vamos a decir, sacarle todo el argumento, todas las ramificaciones y posibles cuestiones, y al final se les quedaron películas de 2 horas y media, casi 3 horas, Mm, en una época que no hay que ay, olvidar que en los años ay, ay, 90 ay. Mm, con lo bien que iba diciendo aquí, bienvenido al club, aquí a reivindicar Waterworld y el Mensajeros del Futuro. a ver, las Y reivindico, cuando has dicho que te parecía demasiado largas, a mí me pasa lo contrario, me parecen demasiado cortas. Muy ostras, cortas. pues yo te digo que a mí como argumentos o Yo sea, quiero el como corte de 5 horas de Un Mensajero del Futuro. hostia, no nos pasemos, hombre. A mí me cuesta ver, yo te voy a decir una cosa, a mí me cuesta ver El Padrino y mira, me cuesta ver El Padrino, me gusta, pero me cuesta por la longitud en algunos momentos de la trama o de la película y me cuesta ver películas. Yo reconozco una cosa, un buen argumento, una buena historia, muy bien hilada y con mucha, vamos a decir, y con mucho... Y en la que se entremezcle también mucho los momentos de acción con a lo mejor momentos un poco más tranquilos y tal, yo creo que es una buena mezcla para que una película que dure bastante más, que dure 2 horas y media hacia 3 horas, pueda tener todavía una aceptación y eso. A ver, yo te soy sincero. Yo, por ejemplo, yo me he visto Waterworld varias veces. Me he visto The Postman varias veces. Me he visto Bailando con Lobos 2 o 3 veces, también te lo digo. Y a pesar de que me parece una película muy, muy buena a nivel técnico, pero mm, y a nivel interpretativo. Pero, por ejemplo, en el caso de Waterworld y de Postman, se me hacen largas, se me llegan a hacer largas. Sin embargo, por ejemplo, una película como Titanic, que dura 3 horas y pico, no se me hace larga, al contrario. En el caso de Titanic, por ejemplo, a mí se me hace corta la película. ¿Por qué? Porque piensas, claro, es una experiencia muy diferente, es un tipo de película muy diferente, un enfoque muy diferente. Pero yo, por ejemplo, Sabes que por Leonardo salirme... DiCaprio puede ser no real. ¿Eh? Sabes que ¿Perdona? Leonardo DiCaprio puede no ser real. Claro, pero a ver, yo a lo Por que voy los es a... datos que dice respecto a una situación que vivió él en América,
que pasa después del hundimiento. Con lo cual Sí, sí, puede sí. ser una imaginación de Kate, Mm. el personaje. Con lo cual, ciertamente, no me digas que. No, No me pero a digas que ver, estás enamorado del personaje de Billy Zane, que serías el primero ¿de Billy Zane en cuál? en Titanic. Ah, en Titanic. Bueno, a ver, a ver, yo respetando mucho el trabajo de Billy Zane como actor, porque me parece buen actor. Eh, a ver, el personaje es el personaje. Ya, Al porque ahí final, hace de repelente niño Vicente. claro, ahí está la cuestión. El personaje está buscado. El personaje es el de eso, el repelente niño Vicente, que luego, además, fíjate que tiene la justicia poética clásica de cualquier película de Hollywood, de que el malo siempre acaba pagando, que es cuando en el epílogo están diciendo que se suicidó, que se puso una pistola en la cabeza cuando perdió todo el dinero en la Gran Depresión. Bueno, pues, a ver, ¿qué quería decirte o sea, qué quería decir con el caso de Kevin Costner, por ejemplo? ¿No? Kevin Costner en el momento en que se rodó Los Intocables estaba en un momento dulce en el que estaba empezando a despuntar, estaba empezando a tener unos papeles, y hay que reconocer que el papel de Elliot Ness ayudó al éxito que tuvo Kevin Costner a finales de los 80 y primeros de los 90, que luego es lo que te digo, hubo dos grandes fracasos, que fueron esos dos, de Postman y Waterworld, y todo el mundo parece que Kevin Costner, que en un momento fue un dios, en un momento dado, bueno, un dios, uno más del Olimpo de Hollywood, mmm, pasaron esas dos películas y parece que quedó en el olvido, o quedó un poco más, ¿cómo decir? Quedó un poco más en un segundo plano. Yo, Sí, personalmente, pero nunca se llegó a ir porque en 2013 tuvimos el papel de Jonathan Kent por parte de Kevin Costner en Man of Steel, con lo cual ciertamente siempre ha tenido una cierta continuidad a pesar de las pero dificultades. mira, es que cuando te pones a mirar, por ejemplo, actores de Hollywood que cayeron en desgracia, lo típico esto que sale, actores de Hollywood de los que nunca más se supo, o que cayeron en desgracia o qué tal. Y por ejemplo, ves casos como el de Kevin Costner, el de Sally Field, el de un montón es que hubo, a ver, una mala elección, no vamos a decir una mala elección, sino una película que a lo mejor, a ver, yo te lo digo por la impresión que a mí me da el caso de Kevin Costner con esas dos películas en concreto. Yo creo que son dos películas infravaloradas. Yo creo que ampliamente son dos películas infravaloradas. Son dos películas que, bueno, no tuvieron un éxito de taquilla. También por eso. Yo creo, y te voy a ser sincero, yo creo que entre los años 80 y los años 90 hubo un cambio de paradigma mucho en el tema del cine comercial o del cine de Hollywood. Eh, el cambio de paradigma fue que yo creo que se empezó a mirar más, se empezó a mirar mucho más, vamos a ver, ya no había grandes producciones épicas, tipo Gigante. Gigante para mí es una película que nunca me canso de ver, a pesar de que dura cuatro, no, 5 horas. Es una película que nunca me canso de ver. ¿Por qué? Porque es una película de la época más épica de Hollywood, en la que podías hacer una película de 5 horas que, si estaba muy bien hilado el argumento, las interpretaciones eran espectaculares y la historia que contaba podía ser muy interesante. Y en el caso de Gigantes, que es muy claro, es la vida de una familia durante todos sus años, es decir, desde que se casa un tejano con una, Sí. con una mujer de Nueva Inglaterra, hasta que envejecen juntos, tienen su familia, sus nietos y tal. Y a mí, por ejemplo, Gigante es una película que me encanta ver cada vez que la ponen en la televisión, y la pillo un poco. Si la pillo muy cerca del principio, le doy a empezar y la veo. Y si no la puedo terminar, la paro y la sigo viendo. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta muchísimo cómo está hecha esa película. Lo mismo me pasa con Los Intocables de Elliot Ness, lo mismo me pasa con El Golpe, lo mismo me pasa con todas las películas que hemos estado hablando hasta ahora. Pero es que también me pasa con Waterworld y también me pasa con The Postman. Las veo y me gustan. Con la ¿Por qué? diferencia.
porque veo, aparte de solo eso, yo cuando, es una de las cosas que más me gusta cuando veo películas, es que el universo, que el mundo que tienes alrededor se pare. Esa es la sensación que a mí más me gusta de ver cine. Que el mundo a mi alrededor separa. No, no, el mundo no se para, pero tú te aíslas del mundo. Y eso implica que pones tus 5 sentidos en lo que estás viendo, en la película que tienes delante, en la acción. Pones tu cabeza a pensar en el argumento, en tal. Y aunque las veas 20 veces y 25 veces y 40 veces, siempre hay algo que dices tú, ay, no me acordaba de esta escena, ay, mira qué bien tal. Es que eso no hay mejor sensación. Y me pasa mucho, por ejemplo, con el caso de Los Intocables. En el caso de Los Intocables, siempre que la pillaba empezada, siempre que la pillase la película de Los Intocables empezada, depende de en qué momento la pilles, pero siempre no, obvias, o sea, nunca puedes obviar ciertas escenas, como por ejemplo cuando tienen el primer, o sea, cuando tienen el primer éxito entrando en la oficina de correos y requisando el cargamento y eso, que luego viene el mafioso no, el concejal untado o el Sí, político untado a sí, el comprar. concejal del distrito 41. Exacto, viene a untar a Elliot Ness y tal. Esa escena que a mí me parece apoteósica porque es la muestra de tan corrupto estaba todo que hasta el político venía a sobornar a favor del mafioso, no en contra. O sea, es que era una cuestión espectacular y la verdad que Sí, es una historia porque el público lo que emocionante. quería era licor y el que le proporcionaba licor era la mafia de Capone y para poder permitirlo había que correr un tupido velo y permitirlo y evidentemente para eso la judicatura, las comisarías y todo esto debía estar con chavatos y evidentemente como el público es el reflejo de lo que es elegido no hay Ujú. ningún sistema mejor que sus representados con lo cual, Exacto. ciertamente, el político está a lo que quiere el pueblo. ¿No? El pueblo quiere ilegalidades. ¿No? Con lo Claro. cual, el político tiene que ser ilegal, Sí, sí, sí. evidentemente. Ciertamente, haciendo un pequeño juego, si esta película en vez de ser de 1987 hubiera sido de 1937, seguramente en el papel de Elliot Ness habríamos puesto a un Jimmy Stewart, seguramente. Por En el ejemplo, papel de Malone habría estado o un Clark Gable, porque precisamente en el vamos a ser. papel, no, precisamente en el papel de Malone, más caracterizado como este Sean Connery, sería Clark Gable. Sí, sí, sí. Y tendríamos a un James Cagney como Capone, Exacto. seguramente. Es que a cualquiera que diga, si esta película la trasladásemos a los años 30, yo creo que de todas las personas que en algún momento he comentado yo esta misma cosa que me acabas de decir tú, todo el mundo ha ido. Claro, si estuviera en los años 30, ¿quién sería el malo? James Cagney, estaba claro. ¿Por qué? Porque es que era el papel que le iba de tal. James Cagney o Edward, bueno, un poco más hacia adelante, Edward G. Robinson, que también tiene esa cara un poco de malo, de mafioso, de tal, en algún momento, ¿no? Yo la verdad Pero que a Edward James Robinson tendrías que afeitarle. sí, 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 sí. Sí, no, a ver, la verdad que es una película que para la época en la que se hizo, años 80, finales de los años 80, Los Intocables es una película completamente extemporánea, es decir, no es el tipo de cine que se hacía, o sea, no es el Pues, tipo de cine de los pues años Brian de De Palma finales lo de los quería años. hacer todavía más extemporáneo porque lo quería hacer en blanco y negro. Claro, claro, sí, sí, o sea, Y son quiero cosas hacerlo que. exactamente como la serie de televisión, que era en blanco y negro. Y dices, hombre, es que no sabes en qué año vives. Claro, hombre, a ver, Brian, estás no loco. hubiera, a ver, hay que ser realistas, no hubiera quedado bien. ¿Qué ha No pasado habría con sido el éxito público que fue. Exacto. No, a ver, es lo mismo que, por ejemplo, pasa con The Artist. The Artist, a ver, es una película que está rodada en blanco, o sea, está hecha en blanco y negro, bueno, espera, ¿es The Artist? ¿The Artist? Sí, Ah, sí, sí. sí, sí, es The Artist. Una película que está rodada en blanco y negro, que está rodada sin voz,
estilo años 20, años Si no tal. recuerdo mal, es El loco de Haneke. Sí, y al fin, pero al final es una película que vino a dar respuesta a un público a un público nostálgico. La nostalgia en el cine es algo que a mí es algo que mueve realmente muchas veces el cine. Y te pongo un Sí, ejemplo. Hay pero una- antes de que digas hay- el ejemplo, en 1941 hicieron una película clásica para el cine negro, Alcohol Maltés. La nostalgia del alcohol maltés significa que tenga que hacer una película en blanco y negro en el año 81. Hombre, a ver, mira, yo te voy a ser sincero, yo voy a contar, o sea, voy a contarte una sensación que, por ejemplo, yo tengo cuando veo alguna película, mm, digamos que tiene esa extemporaneidad, ¿no? Eh, yo creo que no sobra. Yo creo que el hecho de hacerlo no sobra. Que puede que no sea el mismo, que puede que no tenga el éxito comercial que vaya a tener esa película, digamos, o sea, que pudiera tener, evidente, porque la gente normalmente está acostumbrada a consumir el mismo tipo de producto. Y en el caso del cine, en este caso, pues la gente está acostumbrada, pues si en un momento dado es época de musicales, musicales. Si en un momento dado es época de películas de acción. No hay que olvidar todas las películas de acción que hubo en los años 90, o sea, sagas famosas que hubo en los años 90 de acción. A ver, la gente, por norma general, digamos, el común de los mortales o el blockbuster, vamos a decirlo así, el mundo blockbuster funciona de esa manera. Es decir, que es la moda, es lo que toca. Hay que hacer películas de este tipo, sí. Ah, dijiste moda, spoiler. La moda de la película la patrocina Giorgio Armani. Exacto, bueno, pues eso, la moda a finales de los años 80 no era precisamente hacer una película referenciando la prohibición o referenciando la mafia, pero precisamente eso yo creo que también es bueno, porque eh, el público que nos gusta, o sea, la gente que nos gusta el cine, el público que nos gusta todo tipo de cine, porque es que es una cuestión de tal, eh, yo creo que a veces nos sentimos huérfanos de películas que nos llamen la atención. Y te pongo un caso. Yo, por ejemplo, creo, y te voy a decir mi opinión, Eh, sabes que en diciembre se va a estrenar la segunda parte de Avatar. James Sí. Cameron, con todo el tiempo que se ha tomado, vamos a decir, para elaborar esa segunda parte, o segunda y tercera, porque las están rodando simultáneamente. Y ya se empieza a rumorear de que probablemente sea un fracaso. Yo voy a serte sincero. Si Avatar 1 fue un gran éxito, estoy muy convencido de que toda la gente que en aquel momento fue a ver Avatar 1 y salió encantada del cine, salió con una mentalidad mucho más abierta hacia el ecologismo o hacia el instinto de conservación. Eh, yo estoy convencido de que gente de mi generación que vimos esa película, yo en 2009 tenía 22 años, yo vi esa película con 22 años, gente que a lo mejor esa película la vio con una edad, digamos, de absorción de ideas o de experimentación o de tal, yo creo que toda esa gente Avatar 2 la va a ir a ver. Esperemos que no salga, a ver, esperemos que James Cameron haya hecho un muy buen trabajo y no haya una decepción de segunda y que venga a confirmar aquello de segundas partes nunca fueron buenas. No lo creo. Yo voy a ser, yo estoy siendo muy optimista, ¿eh? No, he visto el tráiler, me ha gustado, la verdad, he visto el tráiler de tal, me parece muy interesante el enfoque que propone. O sea, lo poco que se ve del enfoque o del argumento, me parece muy interesante el enfoque que propone y la fotografía me parece espectacular. Lo que se ha visto en el tráiler, esperemos que el hilo de la película, es decir, el argumento esté bien tejido de tal manera que pueda volver a ser un éxito, como lo fue la uno. Y eso Mm, tal. Ahora, también te voy a decir una cosa. digo que Sí que comparto a mí cierta me opinión. parece un videojuego de la NES compilado con un documental del señor Attenborough.
Pues yo te voy a decir una De cosa. los A mí, típicos de la 2. mira, yo te voy a ser sincero. Así como te estoy diciendo que para mí Avatar es una de mis películas de cabecera, yo lo reconozco, es una de mis películas de cabecera. Eh, Vamos, le tengo un, o sea, no la veo tanto como me gustaría, porque es larga y evidentemente requiere un tiempo de estar sin hacer nada, pero es una de mis películas favoritas a nivel de fotografía, a nivel de sensación, o sea, de impacto, de impacto Yo, visual, de tal. aunque yo También le te digo, veo, yo le veo también te digo, tanto atractivo a Avatar 2 como Julia Roberts para Neil Patrick Harris. pues oye, a ver, es evidente que no vamos a que no que vamos a discrepar en algunas cosas también, pero mira, era lo que iba. De la misma manera que te estoy diciendo que espero un buen resultado y espero una buena tal, yo una buena taquilla y un buen éxito, también te voy a decir, sí que veo el motivo por el que te comentaba esto es porque, por ejemplo, Avatar en su momento cuando se planteó como algo individual y cerrado. Visto el éxito, se decidió, también James Cameron, yo creo que tenía las ideas, decidió, habrá una segunda parte, habrá una tercera. Y luego es verdad que con el boom que hubo así un poco más de medios tecnológicos en el cine en la década de los 2010, es verdad que yo creo que se lanzó mucho a la piscina diciendo, igual, si hay éxito habrá una cuarta y una quinta. Yo voy a decirte una cosa, odio, y eso sí que es algo de tal, el marcarse objetivos tan a largo plazo. Y verás, y me explico. Eh, Hay las sagas, por norma general, las sagas, si tienen una estructura, un argumento y una idea cerrada y las fraccionas en varias películas para precisamente hacerla, o sea, Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter, pues oye, empezó, la primera película salió cuando ya estaba el cuarto o quinto libro, pero en la historia yo creo que Se estaba estaba más o menos, publicando el cuarto. estaba publicando el cuarto. La historia más o menos la tenía acotada Joan Rowling. El tema es que, por ejemplo, las sagas, lo que las acaba matando, yo creo, es querer exprimirlas hasta la última gota. No funciona. Yo creo que el éxito de una saga está en cómo traslada, o sea, en cómo hilas el argumento, en cómo lo desarrollas y en cómo lo acotas. Eh, No te me refieres Regreso al ahora futuro. al chorismo, ¿no? De partido a partido, película a película. Exacto, yo creo que lo mejor no se puede, evidentemente, cuando algo funciona, no lo puedes cerrar de tal manera que no puedas retomarlo en otro momento. Esa me parece una buena práctica, pero sí que tienes que o sea, cada película tiene que ser un mundo independiente, es decir, eh, algo te puede funcionar o te puede no funcionar. El caso de Regreso al Futuro es un poco paradigmático en eso porque Regreso al Futuro la primera película se planteó con una especie, era un final relativamente abierto, pero se planteó como una individualidad, o sea, como una película individual. Visto el éxito, se decidió hacer la segunda y tercera parte. Y la segunda y tercera iban en el pack. Vamos a decirlo así, la segunda salió en el Sí, se 89, juntaron la tercera en el juntas. 90. O sea, fue una cosa muy, 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 muy eso. Pasa lo Sí, mismo con el caso de Avatar. Yo creo que Avatar hasta el punto que en Regreso al Futuro se estrena en Navidad del 89 y en verano del 90, con 3 meses de diferencia. Sí, algo raro cuando normalmente se suele dejar un año, cuando son películas que se han rodado simultáneamente o que han tenido tal. Yo, sinceramente, creo que el caso de Avatar vale más que. Veo muy bien la voluntad de decir, bueno, pues esto puede ser una saga, puede dar un universo nuevo y tal, perfecto. Pero vete, es lo que yo pensaría si estuviera en la mente, o sea, estando en la mente de James Cameron, es lo que yo pensaría. Yo diría, vamos película a película, vamos a hacernos las cosas tal. Hombre, Es es precisamente verdad. todo lo contrario de lo que pasa con eh, los intocables de Leones, en tanto en cuanto desde he sugerido la idea de que podía haber habido una película spin-off con el personaje de Josh Stone, pero
para que pueda valer una película como esta, debe tener los detalles y los mimbres de un universo en el que veas todo de manera realista, porque en principio una película como esta sobre detectives, policías, el tema de la prohibición, es un mundo que en teoría es el nuestro. No es Ujú. como Infinity War o Endgame, que son películas de mundos que sabemos que no son el nuestro, son otros Sí, sí, sí. distintos, con lo cual tiene licencia para Mm. no O contarlo Avatar, todo. o Avatar, que ocurre en un Sí, en planeta. Pandora, a pesar de que sea Exacto, sí, sí, Pocahontas, sí. como todo el mundo sabemos, lo que no todo el mundo sabe es que la historia de Pocahontas en realidad la vivió un español, pero estas Ujú. cosas de los Claro, sí, sí, británicos sí. robando cosas. Pero bueno, tenemos esa situación en la que la familia, la primera, la de la madre que luego le va a visitar a la comisaría contándole que es la madre de la chiquilla que de 11 años que ha muerto. Es la Exacto. situación en la que hemos visto primero a Al Capone, pero luego vemos a Elionés de espaldas viendo el periódico con la conexión entre las diferentes situaciones conectado. Ujú. Vemos esa familia y te crees a la madre, a Leonés, la hija, luego cuando está en la guardilla arropándola de noche. Luego puedes conectar con los diversos personajes e incluso hacerte tu propia composición del lugar. Del Ujú. personaje de Stone, lo puedes interpretar de que se ha quedado huérfano, de que está en la policía porque no le queda otra salida. Te puedes hacer una pequeña idea en el propio personaje de Jimmy Malone, que ves en la casa en el Ujú. 1634 de Racine Boulevard, Sí. le puedes ver las imágenes de la familia, todo es policía, con lo cual sabes que es una familia de servicio público, Ujú. transparente, honesta, que no se Sí, sí, han vendido en esos 10 años de la aplicación de la ley, sí, sí, con lo sí. cual ciertamente sabe con mirar la pared, ya sabes qué tipo de persona es, se ha quedado visto, eso no te lo Ujú. dice en ningún momento, pero está inferido en la propia Está trama. inferido en la película, sí, sí, sí. Luego también tenemos el personaje de Charles Martin Smith, que es un poco más difícil de desentrañar, pero hay momentos, por ejemplo, en el de Ridi Pagliazzi, Sí, en sí, el sí, sí. ámbito de la ópera, si tú te pones a escarbar, ese payaso es alguien que ha descubierto que le han hecho la cama dentro de su propio hogar. Con lo Sí, sí, cual, sí, sí. digamos que debería estar llorando porque tiene una tragedia familiar, una tragedia personal, porque vamos que se le han pegado, tiene unos cuernos más que un toro. Pero digamos que como el show tiene que continuar, el show más Sí, sí, go on, pues el trabajo de él es payaso. Con lo cual, sí, sí, sí. mientras tiene que estar llorando por su tragedia personal, en el ámbito público debe de hacer la actuación. Esa es la trama de ese momento. Lo cual, evidentemente, es la dualidad del personaje de Capone, que ha sufrido dos golpes, como es el primero en la oficina de correos y luego el ámbito de Montana, porque se grabó en Sí, Montana, sí, sí. del ámbito de la frontera, cuando el de los barriles y todo esto. Claro, hay espejos, porque en el otro lado tenemos también la pérdida del personaje de Oscar Wallace y el Sí, sí, personaje sí. que está muriendo en ese momento, como es el personaje de Jimmy Malone, dos de los Claro. cuatro miembros del equipo, con lo cual ciertamente luego reirá. Pero Sí, sí, sí. son espejos, lo mismo que en el ámbito es que podemos incluso conectar ese momento secuencia en Montana con Ujú. Bailando con Lobos, Sí, sí, sí. que se quedó con las ganas y dijo, vale, voy a hacer una película de la frontera, pero de la Ujú. americana, del siglo XIX. Luego Sí, también tenemos a Sean Connery con Kevin Costner en el final de Robin Hood, sí, sí, con lo sí. cual puedes sacar un montón de pequeños elementos cuando irrumpe con la quitanieves y dice, vamos a hacer una buena obra. ¿Qué Sí, obra? sí, sí. Estás hablando del tema religioso, del tema providencial. Luego le ponen una frase que es Crusader Cop Bust Out, que se tradujo como que la brigada anti-alcohol se la pega, lo cual no es Sí, una sí. traducción muy buena, porque ahí lo ponen el policía cruzado, le quieren poner como uno de la verdad revelada, que viene aquí a contar las verdades de la Sí, religión. sí, sí, sí. No, aquí este viene a simplemente a hacer cumplir la ley. Claro. Que a vosotros nos gusta, bueno, pues votad a vuestro congresista o a vuestro senador o al gobernador. Mm, Pero ciertamente tenemos esa situación en la que los diferentes personajes, malos o menos, tienen un trasfondo que más o menos te puedes meter, empatizar un poco, a pesar de que
algunos no sean para que digas yo sería él. Hombre, tú no serías Franiti, evidentemente, porque es un personaje que es horrible, pero digamos que no es un personaje bidimensional, son personajes que Hombre, tienen su personalidad, son, a ver, que tiene otras por formas. ejemplo, a ver, está lo que se suele decir, lo típico de identificarse con algún personaje en las películas o tal. Por Sí, ejemplo, yo te voy a ser sincero, yo me gusta identificarme muchas veces con los malos en un aspecto, porque dices tú, la maldad, o sea, la maldad que hay en determinados personajes, pues hay muchos tipos de maldad, hay muchos tipos de la misma manera que hay muchos tipos de maldad, hay muchos tipos de bondad, hay muchos tipos de cumplimiento del deber, hay muchos tipos de todas las actitudes que se pueden mismamente tomar. tenemos un espejo en el que en la cabaña, después de haberles trincado, y cuando tratan de hacer hablar a Georgie, Sí, que sí, lleva el abrigo larguito, sí, sí, vemos sí. que alucina el capitán de la policía montada porque a ese que saben algunos, el Malone y Elliot, saben que está muerto. Pero para hacerle hablar, le coge, le mete la pistola y le Es que es eso. desparrama los sesos y le hace hablar. Lo cual es curioso porque luego, al final, en la estación de tren, que en realidad no es una estación de tren, grabaron en la biblioteca, pero Sí, 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 sí. hicieron pasarlo por la estación de tren, cuando está el contable en la escalera y está ya al final con el que la agarra, que es uno de los malos, Sí, también le mete la bala por la boca. sí, sí, sí. El personaje de Andy García le mete la bala en la boca, con lo cual tenemos ese espejo de las dos situaciones. Sí, 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 Con sí. dos que saben la clave del asiento en los libros. Sí, 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 Básicamente sí. hay momentos esos espejo en la Sí, película. no, no, la verdad que hay escenas muy, muy significativas en esa película. Yo, la verdad que, por ejemplo, a ver, las escenas de acción, es una película, es una película que las escenas de acción están muy bien hechas, muy bien calculadas y muy bien medidas. Sin embargo, es una película que combina perfectamente todos los elementos de eso, de diferentes situaciones familiares, momentos de amistad, momentos de cumplimiento del deber, momentos de lucha contra el crimen, momentos de acción pura y Y dura. donde la música es importantísima, porque La música. en la primera acción que hacen, que es precisamente esa, con la máquina quitanieves, después de haber sido presentado y con el cuerpo especial de la policía, no hay música, ni Claro. sonido, no hay nada. Simplemente en ese momento en el que le cogen al que está con la cámara y después se ven al tipo del traje gris y la bufandita blanca y dicen, bueno, vamos a entrar ahora, no hay ningún tipo de música. ¿Por qué? Porque ahí va a ser un fracaso. Nos lo Sí, está sí, sí. diciendo la ausencia de música, nos está diciendo aquí nada. Que es lo que pasa en 1975 con Tiburón, con la Sí, sí, música de sí. John Williams. Cuando está la música, cuando no está la música, cuando está la Exacto. música es cuando sabes que está el tiburón, cuando no Que está va la a pasar música, algo. Sí, cuando sí, no sí. está es cuando sabes que es fake, que es una letra Exacto. que no es de verdad, que Que es de no está. juguete. Aquí, ciertamente, cuando entra la música en la oficina de correos, sabes que aquí sí. Sí. Cuando luego entra en los diferentes momentos, sabes que aquí sí va a haber tema. Sí, además es el mismo tema, es prácticamente el mismo tema, alguna pequeña variación, pero por ejemplo es prácticamente el mismo tema cuando van a asaltar la oficina de correos que cuando van a Montana, al asalto al convoy. Es exactamente la misma, lo único, puede haber alguna pequeña variación de algunas notas, pero porque evidentemente Ennio Morricone para eso es un genio, o era un genio, pero, pero la base musical y la melodía es exactamente la misma. Son dos momentos de éxito de la banda de Intocables, o sea, de la banda, bueno, del grupo de Intocables. Entonces, ¿por qué diferenciar que haya esa música? A mí la verdad que la banda sonora de... A ver, Ennio Morricone, partiendo de la base de que es uno de los, a mi juicio, de los 10 mejores compositores de bandas sonoras o que ha habido en Hollywood, de los 10 mejores, eh, a mí me parece que es una banda sonora espectacular, espectacular, muy adaptada al tiempo,
muy adaptada también al tiempo en que se rodó la película, es decir, combina perfectamente la referencia hacia el momento que refleja la película, hacia donde está el momento del argumento, pero también hacia el momento en el que la película se está rodando y se va a emitir, que es en los años 80. Combina muy bien todas las circunstancias. Yo la verdad que a mí a ver, pocas películas de Hollywood de la época de los años 80 yo creo que me hayan impactado tanto como esta. Hubo grandes películas en los años 70, hubo grandes películas en los años 60, pero por ejemplo en los años 80 yo creo que esta conexión que hubo ahí, vamos, para mí es uno de las mejores películas que se han rodado durante los años 80, Los Intocables. Es que combina todo. La música, la fotografía, la interpretación, el argumento, digamos, la sintonía perfecta. Si nos pusiéramos a hablar de términos de tal, es la ópera perfecta. Para mí es la ópera perfecta en términos musicales. Sí, ciertamente, porque como decía, tiene profundidad en el campo de las personas, de los personajes, de las situaciones en el propio hotel, que es lujurioso, ves mujeres ligeras de ropa, con lo cual ciertamente te pone el contexto en donde es el nido donde podía vivir Al Capone. No podía vivir en ningún otro sitio más que ahí. Y en el otro lado, pues vemos la situación de un padre de familia, cuando sale, porque han amenazado, Frank Nitti amenaza, va a su casa a amenazarle directamente cuando va ahí para casa. ¿Ves? Cuando se lo llevan a una casa de una familiar, ves que al lado está una iglesia. Es decir, que él es un auténtico religioso en el sentido más puro de la palabra, de los que no solamente van a misa el domingo, sino que también durante la semana cumplen con los preceptos de guardar, porque uno puede darse golpes de pecho y decir, no, soy cristiano, ya, pero solamente un día al año y con suerte. No. Los domingos, solamente los domingos en misa. Sí, 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 sí. No, a ver, es una película, o sea, son películas, yo creo que reflejan muy bien el mundo y reflejan muy bien el momento. Y yo creo, hombre, también es verdad que peca un poco, a mí es la parte que más me tal. Eh, es un estándar prácticamente en muchas películas de Hollywood, sobre todo ya cuando nos estamos acercando más a la época del blockbuster de los años 80 y 90. Peca un poco de esa sensación de que, a ver, los buenos sufren, lo pasan mal durante la película, tienen pérdidas humanas, hay personajes que son asesinados, etcétera, etcétera, en esta situación, pero al final el bien siempre triunfa. Y se cae. La parte interesante es que mete varios conceptos dentro de una misma película. Porque tenemos western, en Montana, tenemos película de juicios al final, tenemos acción en la escalera que remite a Corazón Potenkin, Sí. con el carrito del niño y todo eso. En el subconsciente está ahí la historia del propio cine. Con lo cual tenemos acción, aventura, tenemos un montón de géneros, y eso es bien en el cine, porque suma a gente que le puede gustar un trozo, otro, y al final... Claro, sí, no, en ese sentido, por eso digo que es una obra maestra en ese aspecto, en el aspecto de que combina todo muy bien. Yo por ponerle una salvedad, es que por ponerle una única salvedad a la película, le pongo esa precisamente, el tema de que al final el bien siempre ha triunfado sobre el mal, que es muy ochentero y noventero, eso hay que reconocerlo, que es muy ochentero y noventero. También es muy hollywoodiense en su conjunto, pero yo creo que, o sea, porque por ejemplo hay películas donde se ve, o sea, hay películas que están sobre todo saliendo un poco más ahora, en las que el bien
está, no, pero no termina triunfando, aunque sigue existiendo ese mensaje siempre positivo de intentar que el bueno sea el que sale bien parado de toda la situación, a pesar de que sufre durante toda la trayectoria de la película, es decir, durante toda la línea argumental. Al final siempre acaba el bien triunfando sobre el mal, siempre acaba el bueno saliendo airoso en última instancia y tal. Que Sí, es, pero le por ejemplo, pones en situaciones complicadísimas. Esa situación sí, de sí, amenaza sí. de familia, ese momento, esa secuencia en la que ves al personaje de Oscar Wilde asesinado, colgado de donde está la percha de las órdenes en Sí, el sí, sí. ascensor de servicio, Sí, sí, sí. que es un momento tremendo, porque luego ves desde arriba, primero ves a los dos policías en el coche desde arriba muertos, tirados en Sí, el sí, sí, suelo, sí. y después bajan por las escaleras y Sí, dices, no, sí, no, no, pero me la propia refiero. música va generando ese elemento de angustia, en este caso de angustia en cuanto a tristeza. Y luego, Ujú, en el momento de la secuencia en 16:34 de Racine, ujú. cuando van a asesinar a Malone, ese pequeño traveling por la ventana, eh, Sí, sí, sí. lo cual también puedes poner la situación en la que evidentemente debería de no haber salido al descansillo, porque sabiendo que le estás expulsando de casa simplemente a un tipo que va con la navaja, pues, pero claro, es que tenía que morir. El Claro, guionista claro, es, que el claro, guionista es es David que, Mamet, ¿no? Un tipo del tema del teatro, alguien reconocido, el David Mamet, sí, sí, pues amerita que en ese momento tiene que morir, precisamente para que los dos personajes que quedan del grupo lo tengan tan interiorizado, porque la venganza, precisamente cuando amenaza a la familia, es cuando dice, quiero destrozarle, quiero acabar con él, y es cuando van a sí. Montana. Y aquí es cuando después van a coger al tesorero, al tipo que lleva las cuentas, Sí, con sí, 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 precisamente sí. esa visceralidad, pero visceralidad debido a la pérdida, Sí, 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 debido a sí. la destrucción de las Sí, personas sí, que porque a quieren. ver, es evidente que, a ver, ¿por qué te digo que yo le achaco eso tal? El hecho de que el protagonista al final, el protagonista en esta película, protagonista principal es Elliot Ness y Al Capone, el antagonista. Es Elliot Ness el protagonista, Al Capone el antagonista. Es verdad que Sean Connery, el personaje de Sean Connery de Malone, es un secundario casi protagónico, porque es verdad que el equipo lo empiezan integrando ellos dos. Obtuvo el Eh, premio en el, la academia. exacto. Andy García, el personaje de Andy García, es también importante. Se le da mucha menos importancia, por ejemplo, al personaje de Wallace, pero sí que a ver, el personaje de Wallace es como un poco que, claro, es el primero al que matan, es el primero de los buenos al que matan. Era el menos, digamos, el perfil o el personaje menos potente, vamos a decirlo así. Sin embargo, es uno de los, es el que da con la clave para cómo poder pillar al malo, Al Capone. Entonces, a ver, que realmente es un equilibrio tan absoluto es un la verdad es un ejercicio lo que hizo Brian De Palma con Los Intocables, un ejercicio absoluto de equilibrio, de equilibrismo, vamos a decir, de equilibrismo entre muchas tendencias, muchas épocas del cine, muchas técnicas, muchos planos, mucho, eh, mucho enfoque. Son cosas que, a ver, a mi juicio, yo cuando ayer, o sea, cuando hablábamos de qué película podíamos hablar y tal en este conversatorio, en eso, y te acuerdas que yo te decía, también me hubiera gustado hablar de la otra, de la que habíamos comentado, Sí, pero es verdad que me convenció mucho el hecho de que, a ver, de que esta película tiene muchos elementos para hablar de ellos y mucha
mucha conexión entre todos ellos, lo que decíamos, la música, la fotografía, es que es innegable que es una obra maestra del cine, es innegable. Para mí está, a ver, es lo que me preguntabas, ¿cuál es tu película favorita? Mis películas favoritas, si te saco aquí un listado de mis películas favoritas, yo no puedo hacer una lista de mis 100 películas favoritas porque siempre me quedará alguna en el tintero. No puedo, es imposible. Eh, pero si me das a decidir y me dices ¿está esta película en qué posición la pondrías tú en tu lista de películas favoritas? Sin duda absoluta, está entre las 10 primeras, como mucho entre las 20 primeras. No, yo creo que está entre las 10 primeras. Y no en el 10. Está más o menos entre las 4 o 5, yo creo, primeras. Porque es una película que es impactante. Es una película que es impactante y además es que, bueno, refleja una realidad, o sea, refleja una historia muy, muy bien elaborada, muy real, con elementos. Al final, los elementos los elementos de la lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos y tal, a mí me interesa porque me interesa la historia mucho de Estados Unidos y me entra mucho o sea, a mí esta película siempre me gustó cuando la veía de pequeño con 13, 14, 15 años, esta película me apasionaba, me gustaba. En aquella época a lo mejor me gustaba mucho más visualmente el hecho de tal, pero bueno, cuando vas viéndola con ya más años, más perspectivas, empiezas a centrarte a lo mejor en detalles que a lo mejor no habías visto en otras ocasiones o escenas que a lo mejor no les habías dado tú tanta importancia, pero te pones a analizarlas luego un poco más tranquilamente y dices tú, mira, esto no lo había visto yo de esta manera, de esta lectura. Y eso me ha pasado con otras muchas películas que con el paso o sea, que las ves con una perspectiva en un momento de tu vida, con 18, 19 años, y luego con 25, 26 lo ves con otra, y luego con 30 lo ves con otra. Sí, y que puedes Y acabar vinculando películas unas con otras. claro, y luego Como por ejemplo, aparte es eso, es hay para una mí una película película que no pasa de moda. por- Los Intocables le pasa eso, es una película que no pasa de moda. Es sí, una película que la veas, cuando la veas, no te causa una sensación disruptiva de esto está fuera de lugar o fuera de sitio. No, sí, no, es en una buena medida película. ayuda precisamente porque dura 2 horas exactamente. Y es más fácil de encajar que la película de 1984 de Sergio Leone, de Sí. Eras una vez en América, que tiene a Robert De Niro también, tiene a Ennio Morricone también, pero dura 5 horas. Sí, 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 claro. Pero hay algunos momentos, Entonces, como por ejemplo ese nacimiento de John Edward, John Edgar, no, John Edward, no, John Edgar, en el principio iba a ser como Hoover, sí, sí, sí. es curioso, ese guiño al director del FBI, y luego le Sí, llama John James, sí, sí, por sí. Jimmy Malone, para señalar ese vínculo que quiere Sí, que sí, sea sí. trascendente. Es un poco como el personaje de Danny Aiello en Eras una vez en América, que también tiene su nacimiento y ahí le hacen la puñeta con el hijo, que también es Sí, sí. policía, es corrupto también el personaje de Danny Aiello en aquella película, pero ciertamente tiene mucho menos público la película de Sergio Leone. ¿Qué se lo va a hacer? Claro, bueno, es así, las cosas del cine son así. Oye, te iba a comentar porque habíamos dicho que en principio hasta las 7. También es verdad que yo me conecté un poco más tarde, Sí, entonces pero bueno, más que pero nada por sí, el vamos tema a de ir que terminando. tengo que cumplir, tengo que cumplir algunas obligaciones, así Bien, que nada. puedo echarle un poquito de sal Oye, la verdad, para, antes de si quieres terminar, un hacer una poquito de segunda sal. parte, encantado, No, ¿eh? segunda parte no. Digamos que esa otra película de la que ha sugerido será el próximo Sí, conversatorio. me No, parece sorpresa. estupendo. Pero puedo echar un poquito de sal en tanto en Sí. cuanto el personaje de holandés vive en una casa Ujú. que tiene un número en la portada, en la entrada. Pero Sí, ahora sí. nos dice, no, es que aquí la conspiración, la fórmula gubernamental. Bueno, para que vean desde dónde está, vive en 2030. Ahí está, con la agenda 2030 en la casa de Elliot Ness. A que De digan, aquella conspiración que confirmed, sí, sí, sí. confirmada. Bueno, no se sabe si a lo mejor por detrás, entre los
miles, entre los productores o la gente que pudo dejar dinero para esta película, a lo mejor estaban Sí, algunos de los estaba patrocinadores Soros, estaba de la la, Agenda 2030, vamos, ¿no? estaba la organización Bilderberg y estaba las Naciones Unidas, todo el mundo. Sí, sí, conspiración confirmada. Bueno, dejando de lado este chiste tan simpático, Está pues muy muy bien. agradecido el poder No, hablar igualmente. de esto y de todo lo que venga por demás. Pues perfecto, nada. Para la próxima, la que nos quedó pendiente también del año 87. Vamos dando alguna pista, pero no, que no, que no tal. Nada, cualquier cosa.